Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. La verdad es que es el primer vídeo del canal que lo hago de la forma más improvisada posible, ya que tenía que grabar vídeo esta tarde, estaba entrenando justamente aquí con mis anillitas y he dicho, ostras, tengo un tema interesante que nunca he tocado y es si realmente ahora mismo estamos en el mejor o el peor momento para el mercado cripto. Yo sé que de primeras la sensación es clara, el peor momento, en caídas, todo el mundo paniqueando, todo el mundo perdiendo dinero. Realmente el sentimiento no es que sea el mejor, pero creo que al final te acabas dando cuenta, en perspectiva, que estos momentos suelen ser los mejores del mercado, ya que al final te da un abanico de posibilidades de realmente capitalizarte en proyectos que están en el suelo y que realmente son buenos, pero que ahora mismo están en una fase del mercado donde realmente no son del todo apetecibles. ¿Por qué es el momento realmente de invertir? También os estaréis preguntando. Yo, por ejemplo, como muchos sabéis, me dedico a las inversiones, al day trading profesional. Aparte de ello también tengo el canal de YouTube y aparte de ello también estoy emprendiendo diferentes proyectos. Y ahora mismo me he dado cuenta de que el mejor momento para realmente ponerse las pilas es ahora. Es el momento de construir, es el momento también de hacer el filtraje de todos los proyectos que realmente parecían ser la bomba y al final no han sido tanto. Ha pasado el ejemplo clarísimo de Luna, donde parecía que iba a ser pues todo un camino de rosas y finalmente pues se ha cargado medio ecosistema. Entonces obviamente estamos en un punto de mercado donde aún estamos empezando a notar los efectos de simplemente proyectos vacíos que no acaban consolidándose, que acaban pues simplemente aportando humo al ecosistema y que realmente no pueden tener mucha viabilidad en un futuro muy lejano, ¿no? Entonces, por eso os digo que ahora mismo, en vez de preocuparse aún más, porque creo que mucha gente ahora mismo lleva perdiendo el tiempo desde la primera caída de Bitcoin, desde los 64K, luego desde los 69K, y lo único que ha visto pasar por su cabeza es dolor, sufrimiento y compras emocionales que realmente no le han repercutido en compras realmente con sentido común, en zonas de soporte o simplemente pues haciendo un DCA. Simplemente son compras y ventas impulsivas. Entonces, por eso os digo que ahora mismo yo creo que estamos en el mejor momento del mercado. Es la sensación que me da. Llevo más de 2022, llevo más de 5 años en mercado cripto, ¿vale? Obviamente no los 5 años he estado súper activo, pero me he estado informando de forma casi semanal y desde 2019, casi 2020, finales de 2019, en septiembre, es cuando realmente le pegué un buen sprint donde pude comprar Bitcoin en torno a los 13K, 12K y también pues aproveché para comprar otras altcoins, ¿vale? Independientemente de esto, lo que me doy cuenta es que en el largo plazo no sirve realmente tomarte esto como un hobby, ¿vale? Hay que dedicarle más tiempo. Yo conozco mucha gente que al igual que cuando yo empecé con las criptomonedas, también empezaron pues a emprender sus proyectos y demás, pero al final la codicia, el hecho de invertir en altcoins, el hecho de no ir a largo plazo y sobre todo especular, lo que hizo es llevarles pues básicamente al suelo, ¿vale? A realmente perder todo su dinero y realmente coger frustración en el mercado. Yo creo que también mucha gente ahora mismo pues está dejando el mundo cripto, lo están abandonando y posiblemente para no volver hasta mucho más hacia adelante cuando un banco te pueda ofrecer un fondo de inversión de criptomonedas. Entonces es normal que estas purgas vayan ocurriendo, es normal que ahora mismo pues tengamos a los familiares de turno, amigos, gente cercana de turno que nos estén diciendo de que ya os decía yo esto, si es que al final te lo dije. Mi madre, por ejemplo, me la quiero muchísimo, pero mi madre siempre que mira las noticias pues está viendo cosas de criptomonedas, que Bitcoin ha caído mucho, que Bitcoin pues ya no tiene escapatoria y demás y me hace gracia porque esto me lo lleva diciendo desde hace ya 4 años y desde entonces pues lo habré hecho yo muy mal o el mercado habrá ido tan mal para yo realmente poder vivir de esto. Entonces por eso hay que ver todo con perspectiva y ahora mismo a nivel gráfico, no lo tengo en mi cabeza pero sí lo tengo más o menos memorizado, estamos en torno a esos 22K, que al final todo el mundo ya está esperando esos 20K, ¿no? Ese rebote majestuoso. Oye, no os obsesionéis tanto dónde va a rebotar y obsesionaros en vuestro aprendizaje. ¿Habéis aprendido durante esta caída? ¿Habéis realmente sacado algo concluyente? Aparte de perder dinero o ganar dinero, ¿creéis que lo habéis hecho de la forma correcta? Siempre haceros autocrítica. En Trading Lab, por ejemplo,
Vaya calor está pegando aquí en Barcelona. Disculpadme por los pelos y por el vídeo tan casual que estoy cascándome aquí. Pero en Trading Lab valoramos muchísimo el journalism, que al final es básicamente el coger pues toda la data, recolectar toda la data, todas las operaciones, cómo te sentiste en una operación y realmente plasmarlo en un papel, en un documento, en un Notion, un Evernote, o sea, realmente cualquier tipo de plataforma que te permita de alguna forma poder traquear toda esa información, ¿vale? Con ello lo que vas a permitir es realmente no volver a tropezarte de alguna forma con el mismo problema, la misma piedra que te encontraste hace una semana, 2 meses, 3 meses, 1 año, ¿vale? Lo que pasa es que el mercado cripto me da la sensación de que todo el mundo, ¿vale? No especialmente en este canal, porque creo que al final quien está en este canal, que es más análisis técnico y demás, vais un poquito más curtidos, pero me da la ligera sensación de que mucha gente persigue la libertad financiera y realmente no hacen nada, ¿vale? O sea, la libertad financiera no es comprar Bitcoin y olvidarse. La libertad financiera no es copiar señales. La libertad financiera no es entrar en una pirámide, en una estafa piramidal. La libertad financiera es realmente con el menor tiempo posible y la menor cantidad de dinero posible, incluso te diría, poder realmente ser feliz y ser independiente de cualquier jefe, cualquier horario y demás. Yo predico con el ejemplo y siempre lo he dicho, o sea, no necesito tener un coche de lujo, no necesito tener una casa de lujo, no necesito realmente el estereotipo de éxito para ser feliz. O sea, para mí la felicidad ha recaído en algo más espiritual, os diría, algo más de realmente vivir más el presente, ser más consciente de las cosas y yo simplemente, pues ahora mismo me podía haber apuntado a un gym 4 o 5 días, realmente no hubiese pasado nada, pero me apetecía entrenar más aquí arriba, en el terrado de casa, estar tranquilito y sin realmente tener que estar preocupado por otras personas que me puedan dar por saco, oye, déjame sentarme aquí, cuántas repeticiones te quedan, estás a punto de acabar. Entonces, para mí la felicidad realmente tira más por ese camino, ¿no? El de tener una vida simple, una vida simple, una vida poco compleja. Obviamente el dinero, no os voy a mentir, el dinero ayuda muchísimo, pero al igual que ganar mucho dinero puede ser bueno, también puede ser malo, también te puede hacer retroceder, te puede realmente no llevar el camino que deseas y que te pueda llevar por los malos vicios que yo digo, pero por eso creo que la visión largoplacista de Bitcoin tiene que ir un poco con la filosofía vuestra de vida, el largoplacismo, el sumar un 1% cada día y no intentar sumar 10, por eso yo creo que al final el mantener hábitos saludables, el hecho de sobre todo no centrar toda tu atención a las criptomonedas y también pues salir de casa. Veo mucha gente que frustradamente pues mira vídeos de YouTube de cómo invertir, pero sin una hoja de ruta ni una estrategia, y al final lo que estáis haciendo es perder el tiempo. Vais a ganar más dinero teniendo un CurroCoin y ganando un sueldo a final de mes que básicamente viendo vídeos de YouTube como un loco, ¿vale? En plan, voy a absorber todo esto. O sea, pensar que el trading, las inversiones, pese a que no haya una carrera universitaria, mucha gente fracasa y muy poca gente consigue vivir de ello. Yo, si no fuera, por ejemplo, por mis otras fuentes de ingresos, realmente las inversiones no serían nada, porque al principio tú cuando empiezas con 1.000 euros. Yo empecé con 500 euros. Cuando tenía 18, mi primer broker, 500 euros. Alex igual. Y los dos empezamos con 500 euros. Claro, tardamos muchísimo realmente en notar el interés compuesto en estas cuentas, que hemos conseguido creando otras fuentes de ingresos, ya sea pues nuestra comunidad, Trading Lab, eventos que hemos hecho, colaboraciones, 1000 cosas que hemos preparado, proyectos, Taitico. Pues al final lo que consigues con todo esto es realmente generar ingresos pasivos o otras fuentes de ingresos, mejor dicho, que te puedan realmente repercutir a poder generar pues más cantidad de dinero pues en tu cuenta de un exchange o de un broker. Así que bueno, este vídeo os lo quería dejar por aquí, simplemente es una reflexión que quería compartiros. Ha salido lo que ha salido, no tengo ningún guión, no tengo nada en la mano ni en esta mano y estaba aquí entrenando y justamente pues se me ha pasado esta reflexión por la cabeza, ¿vale? Quería compartiros pues este vídeo y que nada, que pongáis en los comentarios qué os ha parecido, y si queréis más vídeos de estos así súper hiper randoms que se me pasan por la cabeza, pues simplemente lo ponéis por aquí y yo los haré sin un tipo de problema. Así que bueno, esto es todo, un saludito y hasta luego, chao chao.